¿carácter de quién? Siempre si escuchamos a algunos pastores o ciertos líderes nos dicen, hay que tener el carácter de Jesús, pero ¿cómo realmente tener el carácter de Jesús, no? Y muchas veces no nos dicen cómo, siempre nos dicen haz, pero no dicen cómo. Jericó. Jericó es una de las historias que nos han contado de niños una y otra vez. Aún así, nuestra mente no llega a imaginar cómo por dar vueltas a una ciudad puede ser derribada. Es algo increíble, es algo que nuestros ojos quizás nunca pueden llegar a presenciar, pero que sin duda alguna tenemos ganas de poder ver esa película cuando estemos en el reino de los cielos y preguntarle a Dios cómo fue posible que dando vueltas fuera ello. Así que vamos a hablar hoy de las batallas en las que nos encontramos en nuestro día a día, que quizás tendríamos que enfrentarnos de cierta forma con una visión humana, terrenal, pero que Dios nos da una visión eterna de cómo podemos enfrentarnos a ello, y que nos permite y nos dice que Él quiere encargarse de nuestras batallas personales. Así que no te rindas, sigue luchando porque estoy seguro que Dios te dará la respuesta. Bienvenido a un Inverso Más. Estamos contentísimos de que estés con nosotros una semana más de este estudio diario y semanal de Inverso, esta escuela sabática hecha para ti y para mí. Y no solamente para ti y para mí, sino también para todos los jóvenes que nos ven alrededor de todo el mundo. Recuerda que este proyecto viene hacia ti gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sé Feliz. Y lo más bonito es cuando se estudia esto en comunidad y en grupo, como todos los sábados lo hacemos. Así que, amigos, ¿cómo están? Muy Muy bien. ¿Contentos? Sí. ¿Habéis dado vueltas a vuestra vida como el Jericó? Me gustaría preguntaros, ¿qué problemáticas alguna vez en vuestra vida se han resuelto con un milagro? ¿Tenéis alguna idea? ¿Algo que se me haya a la mente? ¿Alguna problemática, alguna situación que haya sido un milagro expuesto en vuestra vida? Porque muchas veces decimos, no, es que estas cosas ya no pasan, ¿no? El tema de Jericó y todo esto. ¿Hay algo en vuestra vida que digáis, esto se resolvió con un milagro? Estoy seguro. No hay duda alguna de que no hubiera otra forma de poder resolverlo. A ver, yo así personalmente, que recuerdo no, pero sí que ha sido algo muy algo personal. que has vivido así. Sí, vale, guay. Sí, y es que, bueno, me lo decían mis padres, ¿no? Al final, cuando yo nací 8 mesino, un mes antes, y también pues eso, mi madre tardó mucho desde que rompió aguas en el hospital y tal, entonces cuando llegó dice que recuerda que todo era una urgencia, ¿no? O sea, todo era, cuidado, aquí, intensivo, tal. Y entonces le dijeron que si yo nacía, pues que nacería con algún problema, discapacidad o lo que fuera, porque había quedado mucho tiempo sin oxígeno pues antes de nacer. Y prácticamente como que nací sin oxígeno, casi muerto. Y entonces, claro, fueron a los diferentes estudios y tal, y los médicos nos explicaban pues cómo yo tenía todas las constantes normales y todo estaba normal. Entonces ellos lo consideran un milagro porque... Y de ahí que me pusieran Aarón también, ¿no? Porque al final es como que se acuerdan del versículo de Números que dice que la vara de Aarón estaba seca y reverdeció y echó fruto. Y entonces dice, tú estabas seco, tú no estabas muerto y mira, y echaste fruto. Así que sí, mi vida misma es uno de esos milagros que dices... Oye, como humanos no hemos hecho nada, pero Dios... Qué fuerte. Dios Es un milagro totalmente. Sí, totalmente. Ellos no se explican, ni los médicos tampoco. Si es que era fijo que ibas a nacer con problemas. Y mira tú. Algunos tengo, pero... pero aquí estoy. Menos de los que pensaban. Oye, pues muchas gracias. Es un milagro en vida. Muchas gracias por el testimonio. ¿Alguno de vosotros tiene algo así? ¿Otra historia? Algo tan impresionante, no tanto. Pero algo que sea no tan impresionante. Yo creo que en algunas situaciones, por ejemplo, hay a veces que no hay algún problema en el ámbito económico y que no estaba prácticamente en nuestros presupuestos, ¿no? Y de repente aparecen diferentes tipos de formas de poder pagar, ya sea un dinero que tú ni te acordabas, o alguien que te regala un dinero, o en ciertos ámbitos así que nos ayudan, sí. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema y viene una persona y justo lo que necesitamos, ahí nos da. Quizás. Sí, totalmente. ¿Sabéis que la palabra milagro viene de algo asombroso? En realidad, milagro no es nada místico como nos han vendido, sino es algo asombroso. Entonces, en realidad, ¿cuántos milagros no vivimos en nuestra vida diaria que son asombrosos? Pero quizás nuestra visión está como velada, estamos distraídos, que no vemos lo asombroso que es ciertas cosas en nuestra vida que son rutinarias, pero que realmente son asombrosas, que son realmente milagros e intervenciones de Dios en nuestra vida por el asombro tan grande que deberían de causar en nosotros. Así que hay que pedirle al Señor que nos dé capacidad de perspectiva para poder
sorprendernos de las pequeñas cosas que son milagros. Eso, yo justo iba a decir eso, valorar los pequeños milagros. A veces esperamos que se abra el Jordán, ¿no? Que se caiga Jericó, pero a ver, Dios también actúa, y cuando lo vemos en lo pequeñito también, como el pueblo de Israel, se quejaba del maná, pero era un milagro también, claro, ¿no? Hasta que lo llegaron a normalizar. Totalmente. Así que vamos a avanzar y justamente vamos a hablar de la pregunta del público, que esta pregunta del público, lo que le hicimos, o la pregunta que lanzamos la semana pasada es si tienes fe o tú crees que Dios tiene la capacidad de poder librar de tus batallas personales. Y es así como. Así que, por favor, nos encantaría poder ver el vídeo de lo que nos han enviado esta semana para responder a esta pregunta. Hola, soy Emily. Yo soy Álvaro. Os hablamos desde la iglesia de Roquetas de Mar en Almería. Nos gustaría responder a la pregunta de ¿tienes fe de que Dios pueda librarte de tus batallas personales? Bueno, yo creo que la verdad que la pregunta de forma teórica, digamos, es muy sencilla de responder, pero no tanto en la práctica. Al final yo creo que cualquier cristiano que le hagan esta pregunta, ¿no? Yo diría, oye, pues sí, yo tengo fe en que Dios va a contestar esas oraciones y va a ayudarme a librarme de mis batallas personales. Pero creo que en la práctica esa fe que tanto demostramos al responder esta pregunta tan teórica se va perdiendo un poco, se va minimizando. Yo al final creo que los seres humanos tenemos un problema común, y es que sabemos que Dios es todopoderoso y creemos en su poder realmente. Entonces pensamos que cuando tenemos alguna dificultad o pasamos por algún momento más complicado, pues Dios tiene el poder para resolverlo, y esperamos que lo resuelva en un instante para quitarnos ese dolor o ese problema que tenemos. Y la realidad es que debemos ser pacientes, porque al final los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, y debemos esperar y confiar en que al final Él es el único que sabe lo mejor, qué es lo mejor para nosotros y cuándo es el momento oportuno de hacerlo y cómo resolverlo. Sí. La verdad que otro aspecto que a mí también me parece importante con respecto a esta pregunta es que, como dice la propia pregunta, ¿tienes fe de que Dios va a librarte de tus batallas personales? No te está diciendo que si tienes fe no vas a tener esas batallas personales. Realmente las batallas personales las vas a seguir teniendo aunque estés con Dios, ¿no? Pero estar con Dios sí que te va a llevar a una cosa, y me gustaría leerlo en Salmos 32:7, que dice así: Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Al final Él nos va a proteger de peligro, ¿no? Como dice el versículo, nos va a liberar, pero como ya he comentado antes, en el versículo no se indica que, oye, no vayamos a tener esos peligros alrededor, no vayamos a estar al lado de peligros, o tampoco comenta que, oye, no vayamos a ser esclavos hasta que Dios nos libere. Pues sí, y resumiendo y contestando finalmente a la pregunta, sí creemos que los cristianos pues tenemos fe en que Dios nos va a librar de todas esas batallas, porque sabemos que tiene el poder y tiene el amor para estar con nosotros y acompañarnos en todo ese proceso, tal y como hizo en muchos ejemplos de la Biblia que podemos ver. En este caso pues lo podemos ver en el propio Josué, y nosotros personalmente pues cada joven lo puede ver en su vida si lo prueba, así que os animamos a que lo probéis vosotros también y confiáis en que Dios siempre va a estar a nuestro lado, pase lo que pase. Un beso. Adiós. Muchísimas gracias por seguir participando en esta dinámica. Estamos súper contentos de poder escucharos, de poder veros, de poder saber que de todos lados del mundo estáis viendo Inverso, y sobre todo que con vuestros grupos estáis dialogando y estáis compartiendo esas preguntas que estamos haciendo. Así que gracias de verdad. Así que vamos a empezar primero con Interioriza, con este tema tan interesante que hablaremos de Jericó, y vamos a ir desmenuzando esta historia poco a poquito para coger su esencia y qué es lo que nos quiere enseñar. Así que empecemos con Gabriel. Gabriel, cuéntanos por favor ¿qué dice Efesios 6 del 11 al 12 y cuál fue la frase afirmativa que tú extrajiste de esos textos? Bueno, en Efesios 6, 11 y 12 dice: Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Y mi frase positiva o afirmativa es: cubierto con la armadura de Dios, permanezco firme contra tinieblas. Muy bueno. A ver otra vez. Cubierto con la armadura de Dios, permanezco firme contra tinieblas. Muy bueno. Muy bien hecho. Me gustó eso porque, hablando de liderazgo como tal, necesitamos esa armadura de Dios. Pero ¿cómo es? Estamos hablando sobre el carácter, ¿cierto? De poder aprender el carácter y el servicio como tal, como Josué lo hizo. Pero ¿cómo podemos hacer el carácter? El servicio ya lo sabemos, ¿ya? Hay que servir a los demás. Pero carácter, ¿qué es carácter, no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Carácter de quién? Siempre, si escuchamos a algunos pastores o ciertos líderes, nos dicen, hay que tener el carácter de Jesús. Pero ¿cómo realmente tener el carácter de Jesús, no? Y muchas veces no nos dicen cómo. Siempre nos dicen haz, pero no dicen cómo. Y es conociendo a quién, a Jesús, ¿no? Teniendo una comunión más con Jesús. Es algo básico, pero es algo que necesitamos saber. Y gracias a eso Dios nos da esa transformación en sí y nos convierte en ese líder que realmente Él quiere que nosotros seamos. Totalmente, totalmente. Y ojalá que tengamos esa armadura. Y al tener esa armadura, yo creo que al final, muchas veces, como decía Aarón en capítulos anteriores, queremos inventarnos la rueda cuando a veces es tan esencial y tan básico poder generar una relación y al final Él libra nuestras batallas, ¿no? Yo me imagino el pueblo diciendo, no, dar 7 vueltas porque se va a derrumbar la ciudad. Y yo creo que muchos dijeron, este se ha fumado un porro, porque madre mía, o sea, ¿quién lo iba a creer por esto, no? Decir, ostras, es que es completamente ilógico a nuestros ojos. Y incluso yo creo que algunos empezaron a la vuelta con cara de, venga, hombre, vamos a dar la vuelta, a ver si pasa algo. Sí, y es muy interesante ese milagro porque no fue una muralla, sino fueron 2 murallas las que se derribaron. Sí, totalmente. Sí. Así que vamos a hablar justamente de eso. No queremos spoilear, aunque la historia ya está en la Biblia, tiene muchos ciclos, así que poco spoiler podemos hacer. Pero ahora, por favor, cuéntanos, y muchas gracias, Gabriel, por la frase. Era imposible que cayeran esos muros por dar algunas vueltas. Cuéntanos qué es lo que pasa con el milagro y cómo ocurrió ese milagro que ellos pudieran vivir. Pues fíjate, a mí me está gustando muchísimo esta lección de Josué, porque al final es milagro tras milagro, ¿no? Entonces dices, además son milagros que no requieren de mucha preparación humana, ¿sabes? Son milagros que de alguna forma dicen, bueno, vosotros quedaros tranquilos o hacer algo súper sencillito que yo me encargo de lo grueso, de lo fuerte. Entonces, bueno, pues aquí llega y tienen que conquistar Jericó, así que Dios les dice... ellos esperaban, pues oye, ¿de dónde sacamos todas las armas y todo para conquistar Jericó? Claro, Jericó estaba preparada también para esa batalla, para ser sitiada. Entonces había centinelas, había guardias, había todo protegiendo la ciudad y de repente Dios les dice, no, es que empezar a dar vueltas, ¿no? Que los sacerdotes toquen trompetas encima, ¿no? O sea, más ridículo. Unos dais vueltas, otros tocáis trompetas, ¿sabes? Y luego también, al final del todo, cuando ya estéis a punto de conquistar, sí, tiramos la ciudad. No, dais un grito final, todos ¡oh! Y ya está, y se cae, ¿no? Gritar como locos y se cae. O sea, es que es una escena muy fuerte. Así que, nada, es interesante porque Dios usa métodos muy poco convencionales como para hacer su voluntad, ¿no? Y aquí me gusta mucho unos versículos, bueno... Hebreos 11:30 nos habla de que por la fe cayeron los muros de Jericó tras ser rodeados 7 días, ¿no? También el número 7, muy simbólico en profecía, ¿no? Y todo. Además, ¿qué es eso? Que no es un día dando vueltas, son 7 días. Conozco muchos amigos que este verano han hecho el Camino de Santiago y con 25 kilómetros estaban ya con ampollas y muertos y todo. Pues claro, 7 días dando vueltas a una ciudad no era fácil tampoco, ¿no? Entonces, bueno... Luego también dice, segunda de Crónicas 20:15, dice, no peleen, pospongan su lucha, procuren estar tranquilos y verán la salvación del Señor. Entonces, qué bonito texto, ¿no? Es un versículo muy chulo. Es como, hey, chill, ¿sabes? Chill, quedaros tranquilos, no peleéis. Hay batallas que es mejor dejárselas al Señor y Él las peleará por vosotros. A ver, repite el texto, que está muy chulo. Segunda de Crónicas 20:15, no peleen, pospongan su lucha, procuren estar tranquilos y verán la salvación del Señor. Qué bueno, ¿eh? Es de estos para pegártelo en la puerta de casa, ¿no? Ahí totalmente. Cuando haya cosas en los estudios, con algún profesor o en el trabajo, es como, totalmente, muy bueno. no pelees, déjaselo del Señor. Así bueno. que sí, esos métodos poco convencionales de dar vueltas y de tocar trompetas y gritar, pues mira, surgieron su efecto. Si vemos a alguien dando vueltas alrededor de la iglesia, uy, preocupémonos. Y un grito final. ¡Oh! No! Salir corriendo. Gracias, Aarón. Bianca, cuéntanos ahora, por favor,
¿Cómo crees que fue el juicio en contra de Canaán? ¿Crees que fue una matanza indiscriminada? ¿Crees que... ¿Cómo podríamos definirlo? Porque sin duda alguna, hay veces que es complicado definir qué es lo que pasó en Canaán, qué es lo que pasa con todo esto, y sobre todo, ¿quién es Rahab? ¿Qué pasó con Rahab? Bueno, danos Esto del claridad, juicio ya por lo favor. hablamos en los otros, en otra lección. Y voy a hacer como una pequeña comparación un poco relacionada a mi ámbito, que es el sanitario. Cuando una extremidad se está necrosando, ¿qué es lo que hace el cirujano? Para que las personas... Amputar. Sí, pero di que es necrosar. Necrosar es cuando pierde vitalidad, Se cuando vuelve ya no negro, lle- ¿no? cuando Sí. se vuelve negro y Ujú. cuando no llega la sangre, Muy no llega bueno. el riego sanguíneo, entonces ya no tiene vida. Ok. O sea, si no llega sangre ya Mm. ha perdido la vida. Entonces, pues para salvar la vida humana, ¿qué hace el cirujano? Pues amputa, es decir, corta, para que esa necrosis no se vaya No se a- extienda. no se Muy bueno. extienda. Pues lo mismo pues pasó con Jerico. Muy buen ejemplo, Bianca. Me gusta lo Congrats. práctico. Pero he Pasó- echado de menos tu pregunta, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que la pregunta... La pregunta tiene que ser, ¿se te ha necrosado alguna vez la pierna? No, pero continúa. A lo mejor la dejo para el final, la Vale, pregunta. vale. Entonces, pues eso, eran un pueblo que durante generaciones pues perduró el pecado, perduró Ujú. las malas cosas que hacían, igual que los otros, sacrificios y demás. Entonces, pues era necesario, entre comillas, pues pararlo, Claro. porque así es la justicia de Dios, o sea, no es indiferente Ujú. al sufrimiento humano. Y luego me has preguntado por Rahab. Sí. ¿Quién fue Rahab? Pues era una mujer que tenía pues un pasado un poco cuestionable. Mm. Entonces, pero ella había escuchado lo que había hecho el pueblo de Israel, cómo Ujú. Dios les había guiado, cómo Dios les había ayudado. Entonces les pidió a los espías que la salvasen. Entonces ella colgó una cuerda roja y mientras todo se estaba cayendo, esa cuerda roja permaneció ahí. Y ahí pues nos recuerda que Rahab pues, no fue solamente salvada, sino también fue acogida en el pueblo de Israel. Mm. Y luego llegó a ser una de las antepasadas de Jesús y además pues aparece en la lista de héroes Mm. de la Biblia. Entonces, igual que el pueblo de Israel, nosotros también tenemos muros que se ponen delante de nosotros. Son nuestras inseguridades, son nuestros miedos. Entonces, si nos dejamos guiar solamente por los muros, a veces no avanzamos. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. Y ahora lanzo la pregunta. Vale. Pero es más que cada uno la reflexione. Vale, dice a la cámara, la 1, la 1. Ahí, a la 1, que la gente reflexione. ¿Qué muro necesitas que se caiga en tu vida? Muy bueno. Mm. Muy bueno. Qué guay. Pues esto, total, ¿eh? A mí esto de Rahab me da mucha curiosidad porque no quisiste decir, dijiste pasado complicado, pero bueno, Rahab era prostituta, era una mujer que se dedicaba a la prostitución, que la ejercía y finalmente no importa el pasado que nosotros tengamos, escúchame, no importa el pasado que nosotros tengamos, está en la genealogía de Jesús. Yo creo que si nosotros mismos, imaginaos si nosotros, yo siempre digo esto, que si nosotros decidiéramos qué vamos a escribir en la Biblia y qué no, imaginaos que nos reunimos y decimos, oye, pues metemos a esta señora. Muchos diríamos, oye, sácala. Es como, ¿cómo se meterá a Rahab en la genealogía de Jesús? Jesús, algo tan grande y tan inmenso y tan divino, saquemos a esta señora de aquí, ¿qué va a hacer aquí? Y el Señor la pone ahí, como una mujer íntegra, como una mujer que no importa su pasado, supo responder al llamado del Señor cuando correspondía y poder dar salvación a los espías y al mismo tiempo buscar su salvación y la de su familia y demás. Sí, no solo la promesa de Dios, ¿no? Que le hizo a ella por su fidelidad y tal, sino también la reputación que ella tenía y las miradas que habrá recibido Totalmente. de mucho, porque no todo el pueblo de Israel pues era, ¿no? Sí. Amable y tal. Algunos quizá la mirarían y cada 2 por 3 pues aprovecharían para hacerle sentir culpable por su reputación y su pasado, y ella aún así pues confió en el Señor, ¿no? A pesar de todo. Entonces, muchas veces nosotros quizás pues eso, cometemos algún error y ya pensamos pues que no podemos volver a la iglesia porque nos van a mirar mal, nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a recordar nuestro pasado. Oye, pues no pasa nada, ¿no? Sí. Al final la promesa de Dios es mucho más grande que nuestra reputación. Sí. Y además de que algo bonito de lo que dijiste, Bianca, es que los muros más importantes y el muro más grande que Dios puede derribar no son nuestros problemas, nuestros económicos y demás. Nuestro muro más importante es nuestra transformación, ¿no? Y a veces que no vemos eso, no vemos que el muro más importante que Dios tiene que derrumbar es este corazón a veces frío, duro, necio y terco que se aleja de Él constantemente. Y que Dios transforme es lo más importante de todo, ¿no? Es lo esencial, ¿no? De hecho,
todo lo que hace Dios es para llamar nuestra atención, para transformarnos y salvarnos, ¿no? Todo lo demás es ello. Así que muchas gracias, Bianca. Y vamos ahora con la siguiente pregunta para Nuria. Nuria, por favor, ayúdanos a contestar. Por favor. Es difícil esto. ¿Qué relación tiene la circuncisión y la Pascua con la conquista de Jericó, de Jerusalén? Sí. Perdona. ¿Qué relación tiene la circuncisión y la Pascua con la conquista de Jericó? ¿Qué tiene que ver Pascua, circuncisión, Jericó? Cuéntanos. A ver, pues vamos a ir paso a paso, ¿no? La circuncisión, al final, hemos visto a lo largo de la Biblia que es como la señal del pacto que hizo Dios con Abraham, ¿no? Y bueno, si lo traspolamos ahora al presente de los israelitas que están pues ahí enfrente de Jericó y tal, el hecho de que pues esa segunda, vamos a decir, población de israelitas que habían nacido en el desierto y no habían sido circuncidados, pues el hecho de que lo hiciesen, de que participasen en este acto, era en base a su fe, ¿no? En base al compromiso que le daban a Dios, de decir, mira, pues es que yo creo que eres capaz de tu promesa cumplirla, pues yo te doy este acto de fe porque quiero participar en la promesa, ¿no? Esa es la parte de la circuncisión, así el contexto. En cuanto a la Pascua, ostras, es que claro, la primera Pascua que hubo fue previamente de salir de Egipto. Entonces eso ya tiene mucho peso, ¿no? Pero ¿qué era la Pascua? La Pascua, al final, pues sí, no solo comían, sino antes tenían que creer que la sangre del Cordero, y aquí otra vez como Dios demostrando que ya tenía el plan de por sí de salvación pensado desde un principio, los israelitas en Egipto tenían que creer en que esa sangre los iba a salvar esa última noche. Entonces, claro, obviamente ya se había dicho que la Pascua se tenía que celebrar no sé cuánto tiempo y todo eso, y entonces esta era la primera Pascua que celebraban en la Tierra Prometida. O sea, era como esa continuación, ¿no? De, vale, pues ahora ya empezamos a ver que la promesa se va cumpliendo. Así que teniendo todo ese contexto y sabiendo que aquí la guerra realmente era una guerra espiritual, pues los israelitas tenían que dar como su parte, ¿no? de consagración, de fe a Dios, y en base a eso, pues Dios iba a responder a esa fe. Qué bonito, ¿no? Y ojalá que podamos entender este patrón que encontramos en las diferentes historias y los milagros que encontramos en Josué, ¿no? Donde Dios les pide meter los pies en el agua y se va a abrir el Jordán, dar 7 vueltas y va a caer Jericó. Y al final es buscando Dios diciendo, yo quiero que pongas de tu parte, porque al final es una colaboración, es una sociedad que tenemos con una intencionalidad que es la salvación. Entonces, ojalá que nosotros podamos ver eso en nuestra vida y que no sirve de nada decir, Señor, por favor, consígueme trabajo, yo estoy en mi casa sin enviar currículums. Yo ora y labora. Es como ora y sale a entregar currículums y dice, Señor, tengo fe que el siguiente va a ser el que va a hacer un trabajo, ¿no? Entonces, esa colaboración divina humana es lo que realmente es importante. Dios podría hacer todo y ya está, presentarse y decir, creer en mí, listo, fuera. Pero no, esto no lo hace de esta forma. Justamente busca la transformación a través del trabajo y el servicio. Lo hablábamos en anteriores lecciones, ¿no? El hecho de lo que Dios espera es dar tú el primer paso, ¿no? O sea, todo lo que tu pie pisare, pues eso te daré, ¿no? Pero primero tu pie lo tiene que pisar. O sea, desde casa no te voy a hacer que te llueva el dinero o las oportunidades. Totalmente. Sí. Totalmente. Además, me parece esto como un acto tal vez indirecto de Dios de respetar y honrar ese libre albedrío que nos ha dado, ¿no? Porque es como, tú das el paso, pero tú decides dar el paso, ¿no? Y eso ya es como, pues, se nota ya otro signo de amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Jericó y esperamos que tus murallas ahí desde casa puedan ser derribadas y si no alguna, como decía el texto, que estés tranquilo porque el Señor va a pelear la batalla. ¿Con qué os quedáis del capítulo? ¿Qué idea os lleváis? ¿Qué idea extraéis que os gustaría llevaros a casita? Pues yo me quedaría con que al final los métodos de Dios pues son muy poco convencionales. No es lo que esperamos recibir de Dios, pero tienen éxito, al fin y al cabo.
Totalmente. Muy bueno, esa idea es muy buena. Bueno, y que los muros no se caen porque seamos nosotros fuertes, sino porque Dios pues permanece fiel a muy nuestro lado. Sí, muy bueno. ¿No? Que a veces nos podemos llegar a creer que son nuestras vueltas y no es Dios a través de nuestras vueltas, ¿no? Así que qué bueno, Bianca. Sí, Nuria. Yo me quedo que Dios puede usar a cualquier persona. Eso es verdad. Muy bueno, tía. Bueno, ¿y tú, Gabriel, con qué te quedas, amigo? Yo en esta lección me quedo que muchas veces tenemos que dar el paso para que Dios haga lo imposible. Porque Dios no va a hacer lo que nosotros sí podemos, pero Él va a hacer cosas que nosotros no podemos. Ah, muy buena idea, Gabriel. Muy bueno. Pues muchas gracias. Gracias por las ideas y gracias por quedarse hasta el final a ti, que estás en casita. Y me encantaría que tú cuéntanos aquí abajo qué es lo que te quedas de este capítulo, cuál es la idea que te gustaría compartir y sobre todo también cuéntanos aquí qué batalla o qué muro quieres que Dios te libre en tu día a día. Vamos a orar por ello y vamos a confiar que el Señor va a responder. Ahora vamos al resumen de este capítulo en 3 puntos, a ver con qué podemos quedar con este capítulo y sobre todo cómo podemos compartirlo y resumir a nuestros amigos y amigas que están ahí. En esta lección número 5, titulada Jericó, queremos hacerte un resumen de lo que se ha hablado en 3 puntos. El primero es que por más esfuerzo que pongamos de nuestra parte, hay conquistas que se consiguen solo como un acto de Dios, no de la estrategia humana. Debemos obedecer los métodos divinos. Segundo, es que el juicio en Canaán no fue indiscriminado, fue el límite de Dios a una maldad que había llegado al colmo. Rahab, una mujer marcada por su pasado, fue salvada por su fe y llegó a formar parte de la historia de Jesús. Y por último, la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y ahora era un acto de fe y compromiso hacia Dios. La Pascua era un recordatorio de que la sangre del Cordero era la que limpiaba sus pecados y también un recordatorio del poder redentor de nuestro Dios. Ha sido un capítulo verdaderamente bueno e importante poder recordar cómo Dios sigue actuando y cómo Dios pelea nuestras batallas y que hay veces de formas poco convencionales, como decía Aaron, Dios puede llegar a hacer cosas impresionantes en nuestra vida. Así que hay que confiar y hay veces que esa confianza, bueno, no hay veces, perdonar, siempre esa confianza va a ser una respuesta clara y contundente a nuestra vida. Así que gracias por estar con nosotros unas semanas de Más de Inverso. Recuerda que abajo te dejamos el link para que puedas descargar la aplicación de Escuela Sabática de la Conferencia General, donde está Inverso y están nuestros vídeos. Por favor, comparte este Inverso, comparte estos vídeos, no solamente como un video de Escuela Sabática, sino también como un podcast espiritual donde hablamos de diferentes temáticas. Ya sabes que tenemos estudios diarios y semanales que nos vemos todos los sábados a las 4 de la tarde, hora España, y que nos encanta que siempre nos comentes y nos cuentes de dónde nos ves, qué tal te va y todo lo que nos quieras escribir aquí abajo en comentarios, puras cosas buenas, porfa, que los leemos. Te queremos mucho. Hasta luego. Adiós. Bye, 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 bye.